más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo, reflejar al mundo tu amor. Muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido en esta mañana. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Recién decíamos que de gloria en gloria le vemos y que queremos ser más como Él. Permitir que Él quebrante, transforme y moldee nuestra vida cada día más a su imagen. Quiero compartir contigo en esta mañana la lectura de unos versículos, de 3 versículos solamente en el Salmo 46. Salmo 46 comienza diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza. Esta afirmación del salmista, esta declaración de seguridad en la
palabra y en el poder contenedor y sustentador de Dios es lo que cada uno de nosotros necesita en estos días. Saber, recordar, afirmar en nosotros y declarar que Dios es nuestro amparo, el que nos cuida, el que nos guarda y nuestra fortaleza, el que nos auxilia prontamente cuando estamos pasando momentos de tribulación, momentos de dificultad. Y se anima el salmista a decir que aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, voy a seguir confiando en que Dios es mi amparo y mi fortaleza. La fe en Cristo, la fe en Dios es fundamental para nuestra vida. Creemos en Dios y predicamos nuestra fe en Jesucristo porque creemos que este es el propósito y el fin de la existencia de la Iglesia de Cristo. Anunciar el mensaje de salvación. Que Jesucristo vino al mundo, Dios hecho hombre, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La razón de ser de la Iglesia es encarnar el mensaje de Jesucristo para compartirlo, para transmitirlo. Por lo tanto, declaramos lo que creemos, confesamos lo que creemos, predicamos lo que creemos, porque entendemos que el mensaje del Evangelio es mensaje de vida y de vida eterna. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que vino en la persona de Jesucristo, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio, el mensaje del Evangelio, la buena noticia que esto significa Evangelio, es que Dios nos amó y nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a poner su propia vida en Jesucristo para confesarnos ese amor, para declararnos ese amor, para demostrar su gracia abundante e infinita. Porque no quiere Dios la muerte del pecador, no quiere Dios el castigo y el sufrimiento de los que hemos cometido pecados, sino por el contrario, vino para cargar nuestro pecado en Jesucristo. Nuestro pecado que nos hacía merecedores de la condenación, de la muerte y de la separación eterna con Dios, fue castigado en Jesucristo. De modo que todo el que cree en Él, por esa fe, tiene salvación y vida eterna. Pero es necesario creer en Él. En la carta a los Hebreos dice su autor en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El autor de la carta a los Hebreos dice cuál es el verdadero meollo y significado de la fe. Es creer en Dios, es creerle a Dios, creer que Él existe. En estos días de turbulencia y de preocupación y de inquietud a causa de una enfermedad cuya cura todavía no se ha encontrado, hay un montón de personas que están buscando a Dios. Pero lamentablemente esas personas no están buscando a Dios de la manera adecuada, de la manera correcta, porque no tienen el conocimiento y no tienen la guía para saber cómo buscar a Dios. Hay muchas personas que están buscando a Dios de maneras equivocadas a través de la religiosidad, otros que lo están buscando por conveniencia material, otras que lo están buscando a través de la tradición y se quedan con una versión de cotillón de Dios. Triste y lamentablemente muchas de esas personas creen que se están acercando a Dios cuando en realidad se están acercando a una versión diluida que el mundo y Satanás nos presenta para que nuestra verdadera fe no esté depositada en Dios. Jesucristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Y la invitación de Dios es que reconozcamos nuestra condición de pecadores, que nos arrepintamos de esa condición que nos separa de Dios y nos condena a la muerte eterna, que aceptemos el sacrificio de Cristo a nuestro favor y lo recibamos como nuestro Salvador personal y rindamos nuestra vida a Él, de modo que podamos decirle
si no lo hemos hecho antes, ahora mismo, en esta mañana, allí donde estás, Jesucristo, reconozco que soy pecador, pecadora, me arrepiento de mis pecados, creo en ti y te recibo hoy, ahora, en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por esta nueva vida que me has dado. Si estás haciendo esta oración allí en tu casa, te bendigo en el nombre de Jesús. Y vas a ver luego allí un número de WhatsApp que quiero que tomes nota y que me escribas o me llames, porque estoy interesado en poder hablar contigo y guiarte en el conocimiento de la palabra de Dios y en los primeros pasos de una nueva vida, que es la vida cristiana. Pero ahora quiero dejarte unos instantes disfrutando y meditando en la letra, acompañada de una hermosa melodía, de esta canción que precisamente lleva como título Creo en Dios. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta apagar. La más densa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallarán. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar,
Hermosa letra, hermosa melodía, hermosa declaración de fe. En esta mañana quiero invitarte a meditar en un pasaje, en un versículo del Salmo 86. Salmo 86, 7 dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. El mensaje de esta mañana lleva como título: Dios siempre responde. Y quiero compartirte una experiencia, una anécdota que está viviendo en estos días una familia de nuestra congregación. El domingo pasado en nuestro mensaje yo citaba algo acerca de esa esperanza y de esa contención que tenemos en Cristo y que posiblemente alguno de nuestra congregación podría dar testimonio, y en unos instantes más vamos a ver un pequeño videíto que cuenta algo de ese testimonio, pero lo quiero presentar de esta manera. Quiero hablar de Gabriela. Gabriela es una joven de nuestra congregación que aproximadamente hace 3 años empezó a estar mal de salud, muy mal, cada vez peor. Empezó a ver médicos y los médicos no encontraban la causa de su malestar, pero el deterioro de su salud era notorio. Divagaban los médicos en los diagnósticos y no estaban muy seguros en qué tratamiento podían darle. Empezaron a ensayar con algunas cosas, pero la salud de Gabriela se iba empeorando. Luego de estar un tiempo en un hospital de aquí, de San Martín, la trasladaron a uno en Avellaneda y allí empeoró de tal manera que los médicos la desahuciaron y le dijeron a la familia que lamentablemente no tenían nada que hacer, que la salud de Gabriela se deterioraba cada vez más y que no esperaban encontrar una solución. Ni siquiera podían dar un diagnóstico cierto de lo que tenía. Angustiados, lógicamente, y desesperados, buscaban alguna manera de ayudarla y la trasladaron a otra clínica. Y allí en la clínica, donde estuvo en tercer lugar, empezaron a encontrar lo que entendían que era la causa de su malestar. Un problema muy serio, muy grave, estaba destruyendo su hígado y solamente podían resolver el problema de salud consiguiendo un trasplante. Hace aproximadamente más de un año, Gabriela entró en lista de espera a nivel nacional y esa espera se hacía cada vez más larga y angustiosa. Y como no aparecía un donante que fuera compatible con su salud, empezaron a preparar a su esposo Matías para que fuera él quien donara una porción de su hígado a su propia esposa, porque encontraron en los análisis que hacían que él era compatible. Bueno, estaban preparándolo a Matías para poder ser el donante adecuado, hasta que hace poquitito más de una semana, el miércoles de la semana pasada, a las 2 de la madrugada, reciben un llamado telefónico diciendo que habían obtenido un hígado que estaba viajando desde Neuquén hacia Buenos Aires, que se prepararan, que a primera hora de la mañana estuvieran en la clínica donde iban a practicarle el trasplante. Fue así que ese mismo miércoles estuvo internada y recibió el hígado trasplantado. Y este jueves, hace 3 días solamente, una semana y un día después, ya Gabriela estaba levantándose, higienizándose por sí misma. Realmente el testimonio de la situación de Gabriela, no solo en cuanto a su salud, sino en cuanto a su testimonio y el testimonio de la familia, es algo que nos conmueve como congregación. A quienes le conocemos, evidentemente nos ha emocionado esta situación. Y yo le pedí a Gabriela si podía compartirnos un videíto cortito y lo hizo así el jueves desde la cama del hospital donde se está recuperando. Mandó un breve video de
30 y pico de segundos que quiero que ustedes lo vean. Hola hermanos y hermanas, va a ser un video corto, pero quiero agradecerles y contarles cómo estoy y que gracias a Dios sigo con muchas fuerzas y avancé mucho y sigo avanzando, y agradecerles a todos ustedes y a mi papá Dios por esta experiencia hermosa. Espero verlos pronto, los amo con todo mi corazón, a cada uno de ustedes, y por sus oraciones, por todo lo que estén haciendo. Con todo mi corazón, con todo el amor de Dios, besos, abrazos. Realmente emocionante. Hay otro video un poquito más largo que pudo hacer después, de unos 4 minutos, que luego lo voy a compartir esta misma tarde, lo voy a compartir con todos ustedes a través del WhatsApp. Pero con este resumen que nos hizo es por demás suficiente para alegrarnos. Compartíamos antes el versículo del Salmo 86:7. En el día de mi angustia te llamé porque tú me respondes. Y como les decía, el título de este mensaje es Dios siempre responde. Y esto me hace acordar a una anécdota que relata una anciana que vivía en una casa muy humilde en las afueras del pueblo, cercana a una ruta que servía de acceso a la localidad. Una anciana muy humilde que vivía sola en sentido humano, pero siempre sintiéndose muy acompañada de la presencia de Dios. Y su casa, por carencia de mantenimiento, estaba teniendo algunos problemas en la construcción. Uno de esos problemas era que unas viejas vigas que sostenían el techo de tejas se estaban venciendo a causa de la humedad que esas tejas permitían filtrar. Una noche tormentosa, cuyos relámpagos y truenos hacían estremecer la estructura de la vivienda humilde, se asoma la ancianita por la ventana mirando el cielo y deseando que el aguacero que prometía caer no fuera tan fuerte, y sin embargo, instantes después empezó a llover abundantemente. Afuera llovía y adentro también llovía. Estaba ocupada poniendo algunos cacharros para recibir las gotas que filtraban, mientras miraba con preocupación aquellas vigas. La sorprende de pronto un llamado a la puerta. A esa hora de la noche, en ese lugar tan apartado, era extraño que alguien en un día con una tormenta tan fuerte golpeara su puerta. Se arrima un poco insegura, pero entreabre la puerta y ve a un hombre muy bien vestido que le pide humildemente si era tan amable de permitirle entrar, porque a causa del aguacero su automóvil había dejado de funcionar y a esa hora de la noche no tenía posibilidad de revisar bajo ese torrente de agua cuál era el problema para poder resolverlo y seguir viaje. Le dijo, si tan solo me permite guarecerme en su casa mientras pasa la tormenta. Y la anciana le dijo, sí, señor, por favor, pase. Lamentablemente lo único que puede ofrecerle es un sillón al lado del hogar, una manta para abrigarse y un poco de pan y leche. Y el hombre le dijo, muchísimas gracias, eso es mucho más que suficiente. Allí se acomodó este hombre, dispuesto a esperar que pase el aguacero o pasar toda la noche, y la anciana se va del comedor a su habitación porque ya era hora de dormir, y como lo hacía cada noche, antes de acostarse, oró en voz alta, hablaba con Dios, agradeciendo por la vida, agradeciendo por la salud, agradeciendo por las pocas cosas que tenía, pero le hizo una petición especial a Dios, que por favor no permitiera que esas vigas cedieran, destruyendo el techo precisamente un día como una noche como esa, porque ella no tenía el dinero como para repararla. Como oraba en voz alta y la habitación estaba al lado del comedor, este hombre escuchó esa conversación. Durmió y a la mañana siguiente el hombre se despide agradeciendo a la anciana su hospitalidad,
repara el problema del vehículo y sigue viaje. Al día siguiente, una pequeña camioneta con 2 hombres y uno encargado de organizarlos baja frente a la puerta de la casa de la anciana y le dice: señora, venimos a reparar las vigas de su techo. Y así lo hicieron. Obviamente, sin costo alguno para ella. Cuando la anciana le contaba esta historia a su pastor, el pastor le dice: sorprendente, increíble. Y ella le dice: no, pastor, ni sorprendente ni increíble, porque yo no podía esperar menos de un Dios como mi Dios. Esta anécdota nos cuenta de la convicción y de la seguridad que una persona puede tener cuando su fe está afirmada, consolidada en el verdadero Dios. Creer en Dios implica creerle a Dios. Y ese sinnúmero de promesas que encontramos en la Biblia, donde dice que Dios es quien es y hace lo que hace y nos promete bendición en abundancia, es un Dios veraz que siempre cumple sus promesas. Y la palabra de Dios nos afirma que nuestra fe en Él consolida nuestro corazón y nuestro espíritu. Es posible que las vigas de tu vida estén muy deterioradas por las adversidades. Estamos viviendo una situación mundial en que la estructura del ser humano, que aparenta estar fuerte, se desmembra y se hace pedazos, se quiebra y se destruye ante la más mínima presión. Vigas y columnas en las vidas de las personas que están deterioradas por dentro, aunque en la fachada no lo dejan ver. Pero la más mínima adversidad, el problema que puede parecer insalvable, muestra prontamente la fragilidad. Puede ser que en tu vida las tormentas que se han abatido sobre ti te hayan estropeado de tal manera que apenas si podés resistir un poco más. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Mirá lo que el salmista dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. El salmista está declarando con convicción y con fe: te voy a llamar cuando esté en angustia, porque ya sé, porque creo que tú eres un Dios que responde. No eres un Dios que te callas, no eres un Dios que miras para otro lado. Dios no es un Dios silencioso, sino que es un Dios de respuestas. Hay 2 grandes verdades en este texto que tenemos hoy como base. El primero es un contacto personal con Dios. El segundo es la seguridad de su respuesta. Como hijos suyos, deberíamos tener suficiente experiencia con Dios para saber que siempre contesta nuestras oraciones. No podemos olvidar que en esto está comprometida su propia palabra. El mismo Dios, a través del profeta Jeremías, dijo: clama a mí y yo te responderé. Pero algo más. Con esta promesa está explícita la respuesta, porque dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Clama a mí en la necesidad, en la angustia, que te voy a responder. Pero también te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Qué son esas cosas grandes y ocultas que no conocemos? Pues puede ser el propósito de Dios para nuestra vida, puede ser el milagro de Dios para nuestra vida, pueden ser cosas tan fuertes y poderosas en el sentido de que son imposibles de alcanzar para nosotros por nuestros medios, que Él quiere mostrarnos para enrostrarnos con nuestra incapacidad, pero para manifestar su poder y su autoridad.
La promesa de Dios no es sacarnos de la prueba cuando clamamos a Él, sino mucho más allá. La promesa de Dios es que será la forma en que Dios, la circunstancia que vivimos, será la forma en que Dios nos va a enseñar, será la forma en que Dios nos va a capacitar, será la manera en que Dios nos va a ayudar a entender aquello que no habríamos entendido nunca acerca de Él. Las pruebas, las dificultades, las adversidades son ocasiones para conocer más íntimamente a Dios, para relacionarnos más íntimamente con Él, para buscarlo con todo nuestro corazón. Al final de la angustia, estaremos más capacitados para conocer mejor a Dios. Sabremos que las circunstancias difíciles que Dios ha permitido en nuestra vida son el camino de su gracia para hacernos mirar más al cielo y menos a las circunstancias. En esa relación con Dios, sabiendo que Él ha prometido responder a nuestra oración, vamos a aprender a agudizar nuestro oído espiritual para escuchar su voz en respuesta de gracia, y podremos decir como el salmista en el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Estaremos atentos a su voz. Vos y yo necesitamos sentir, experimentar nuestra debilidad, nuestras faltas de fuerza, nuestra incapacidad personal para poder sobrellevar y afrontar las pruebas de la vida, pero con la confianza de saber de que Dios conoce esas debilidades, esas imposibilidades o incapacidades, y que Dios se compadece de nosotros, y que Él va a abrir la puerta para darnos aquello que nos es necesario. Mientras tanto, podemos sustentarnos en su promesa y clamarle a Él en el día de nuestra angustia. Sé que nunca dejará de oír la oración de sus hijos. Por eso podemos decirle: Señor, clamo a ti, te llamo a ti, te busco a ti en mi angustia, porque estoy seguro que tú me respondes. En esta mañana quiero invitarte a que renueves tu confianza en Dios, a que profundices tu fe en Él, a que afirmes y consolides tu relación con Él para conocerle más y mejor, para que el orar a Él y el esperar en Él sea tan natural como lo era para la anciana de la ilustración. Que podamos hablar con Dios esperando, sabiendo que nos oye y que va a responder de la manera más propicia, adecuada y conveniente para nosotros. No necesariamente de la manera exacta en que lo pedimos, porque Dios en su sabiduría sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, según su riqueza en gloria. Por eso te animo y te desafío a profundizar tu relación con Dios. Quiero orar por vos en esta mañana. Oramos. Amado Señor, gracias una vez más, porque sos un Dios atento al clamor de tus hijos y porque sos un Dios dispuesto a responder según nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque nos has prometido que proveerás para nuestra necesidad, no de la manera que pedimos, sino mucho más abundantemente. Y que los recursos tuyos son ilimitados, abundantes. Gracias, Señor, porque en tiempos de angustia y de aflicción no necesitamos desesperarnos, sino todo lo contrario. Necesitamos buscarte, clamar a ti y sentirnos contenidos, afirmados y fortalecidos. Queremos en esta mañana entregar nuestra vida una vez más en tus manos, renovar nuestra confianza en ti, esperando
que esa relación personal contigo se vaya profundizando cada día. Nos encomendamos en tus manos para esta semana que hoy comienza y deseamos que nos acompañes día tras día. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora al terminar quiero invitarte a que te quedes unos instantes más, unos minutitos más, para escuchar una preciosa melodía entonada por un cuarteto, el cuarteto For Faith, cuyo título es Abrigo en la tempestad, que consolida este concepto de que en Dios encontramos el abrigo que necesitamos. Encontré, sí, yo encontré la roca de salvación. Jesús, la roca eterna es, abrigo en la tempestad. Estaré seguro, Señor, Por donde he de andar, seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo. en la tempestad. Encontré, sí, yo encontré la roca de salvación. Pero tenía que confiar en este abrigo que no iba a faltar. Pues no temeré, pues voy a estar seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo en la tempestad. Y abrigo, si vientos de aflicción soplan, el mar comienza a enfurecer. Yo sé que salvo estaré, abrigo de mi buen Jesús, mi abrigo, sí, Cristo, Mi Señor, roca, roca, contra el mal. Yo sé que en Jesús puedo sí encontrar abrigo en la tempestad.